Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les presentaremos anestesia en neonatos. Mi grupo está conformado por Hanna Valentina Vaquero, Liliana Paola Trujillo y la persona que les habla, Tatiana Bonilla. Cuando hablamos de los pacientes neonatos, nos referimos a perros y gatos que se encuentran en las primeras etapas de su vida, desde el nacimiento hasta alcanzar la madurez reproductiva. Estos pacientes no son adultos pequeños, sino que presentan características fisiológicas propias que pueden llegar a tener un manejo necesario o adecuado para la anestesia. En cuanto a la clasificación, en caninos se consideran neonatos desde el nacimiento hasta el destete, aproximadamente las primeras 4 semanas de vida. Luego se clasifica como cachorro, que es desde el destete hasta alcanzar la madurez reproductiva, para posteriormente pasar de la etapa junior, donde ya son sexualmente maduros, pero continúan en crecimiento, y finalmente adultos cuando completan su desarrollo. En felinos, los neonatos, al igual que los perritos, van desde el destete a las primeras 4 semanas de vida, luego la etapa kitten o de gatito, donde van desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, y la etapa junior, que compete desde los 7 meses hasta aproximadamente los 2 años de vida. En pacientes, este tipo de pacientes tienen una gran relevancia en la práctica veterinaria debido pues a la frecuencia que se pueden llegar a realizar como estos procedimientos quirúrgicos pues como tal en ellos, como correcciones de malformaciones, por alteraciones pues a nivel congénita, tratamientos y cirugías de urgencia. Debido a que presentan características fisiológicas diferentes a los adultos, requieren pues un manejo anestésico individual y un monitoreo más cuidadoso para pues evitar riesgos y complicaciones durante el periodo preoperatorio. En términos generales, y como lo mencionaba pues anteriormente, la anestesia neonatal es frecuente, ya que se realizan este tipo de procedimientos preventivos, de diagnóstico y de urgencia. Además, pues que el abordaje clínico debe adaptarse individual de cada uno de los pacientes debido pues a la edad, el tamaño y el estado de salud que presente pues el paciente en ese momento para un manejo pues adecuado. Súper bien, ahora vamos a ver un poquito de la fisiología del neonato. Vamos a iniciar por el sistema respiratorio. Vamos a tener que ellos tienen unas características anatómicas y fisiológicas que los hacen, que los predisponen especialmente a desarrollar hipoxemias. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener un metabolismo basal mucho más elevado, lo que va a conllevar a un mayor consumo de oxígeno, a un mayor requerimiento energético, es decir, más ATP, y también vamos a tener que se va a producir mucho más dióxido de carbono, lo que también se le va a añadir que esa caja torácica es mucho más complaciente. ¿Por qué? Porque no hay una mineralización, porque apenas tenemos cartílago, y pues eso va a hacer que cualquier tracción pulmonar o que ejerzan esas fibras pulmonares pues va a favorecer ese retroceso y va a hacer que tengamos una menor reserva de oxígeno, lo que pues se define como menor capacidad residual funcional, y también vamos a tener una mayor tendencia al colapso alveolar. ¿Qué va a significar eso en la práctica? Pues que cualquier episodio de apnea o de hipoventilación, ellos no van a hacer, no van a tener la misma capacidad. ¿Para qué? Para compensarlo. ¿Cómo van a tratar de compensarlo? Van a hacerlo por medio de la frecuencia respiratoria, que recordemos que en caninos es de 15 a 35 respiraciones por minuto y en felinos es de 20 a 35 respiraciones por minuto. También que es importante considerar que como depende netamente pues de una alta frecuencia respiratoria, necesitamos preoxigenar y oxigenar a esos pacientes dándole una cantidad 100% de oxígeno de esta partícula, y por ende pues ayudarlos como en todo ese proceso. Si necesitan ventilaciones porque no pueden tener una capacidad de expansión torácica eficiente, porque tienen apnea, porque los estamos viendo hipoventilados o esa saturación de oxígeno está disminuyendo. Y también es importante conocer que anatómicamente vías respiratorias altas van a tener una mayor producción de moco y que la lengüita va a ser mucho más ancha, amplia en cavidad oral, y nos va a dificultar la intubación y pues el cierre de cartílagos o pues que son más móviles. Vamos a tener a nivel cardiovascular el hecho de que esos músculos, esos cardiomiocitos van a estar menos desarrollados porque van a estar menos organizadas esas fibras musculares, esos túbulos sarcoplásmicos van a estar menos eficientes para contracción y dilatación, y por ende, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener una limitada capacidad para expandir esos ventrículos y contraerlos. Por ende, cuando hablamos de gasto cardíaco en ellos, no vamos a depender netamente de un volumen sistólico, sino que vamos a depender de la frecuencia cardíaca.
Y el método de compensación es aumentar esa frecuencia cardíaca, que recordemos en ellos, en caninos es de 180 a 220 latidos por minuto y en felinos es de 200 a 260 latidos por minuto. Súper importante reconocer que así como necesitan un mecanismo compensatorio, va a ser limitado. ¿Por qué? Porque esos receptores y ese sistema nervioso simpático todavía no se ha desarrollado, por ende esa respuesta refleja resulta ineficiente, y pues tenemos que considerar qué es lo que nos está provocando de pronto una bradicardia o una hipotensión, porque vamos a tener muchas complicaciones en su manejo. Si es necesario, podemos manejar inotrópicos, vasopresores, fluidoterapia, dependiendo de la situación, o mirar la profundidad anestésica. Súper importante considerar que esa baja capacidad del sistema nervioso para reaccionar ante estos tipos de estímulos también me va a llevar a que no tengan una buena respuesta al momento de tener una hemorragia o que realmente pues haya una hipoperfusión. Por ende, también hay que considerar que ese metabolismo apenas se está desarrollando, vamos a tener una menor tasa de producción porque esa hematopoiesis pues apenas está como madurando, esa médula ósea apenas se está desarrollando, y pues que esos eritrocitos nos van a tener menos duración pues en sangre, en general en el metabolismo. Es importante reconocer esto porque en el posoperatorio podemos desarrollar anemias en ellos, entonces por eso es tan importante considerarlo. A nivel hepático, vamos a tener que los sistemas siguen inmaduros, hepatocitos que aún se están madurando, por ende, por ejemplo, el P citocromo 50 va a estar metabolizando un poco menos a comparación de un adulto, por ende el metabolismo de esos fármacos se va a dar un poquito más lento. No significa que no funcione, sino que no es tan eficiente. Y por ende vamos a tener mayor cantidad de fármaco que puede estar circulando en sangre. También vamos a tener que esas reservas de glucógeno no son tan altas o no se tienen como se tienen en un adulto, por ende no se les puede realizar ayuno. Y también debemos considerar que la síntesis de proteínas plasmáticas es mucho más baja, o sea que vamos a tener menor disponibilidad de la albúmina, lo que nos da pues una mayor cantidad de fármacos en sangre. También vamos a tener que respecto al sistema renal tenemos una menor tasa de filtración glomerular, aparte de eso vamos a tener una menor secreción y reabsorción por parte de los túbulos, lo que nos va a dificultar la eliminación de esos fármacos. ¿Y qué pasa? Pues que si aparte de eso tenemos al hígado que metaboliza lento y que no podemos eliminar esos fármacos, van a prolongar sus efectos metabólicos y pues van a favorecer esa acumulación a nivel orgánico. También vamos a tener menos capacidad para concentrar la orina y pues para ejercer esa estabilidad ácido-base, por ende van a ser pacientes muy propensos a deshidrataciones y alteraciones de volumen intravascular. Es necesario tener soluciones cristaloides isotónicas para evitar como pérdidas en los pacientes. Súper importante. A nivel de la farmacocinética, como ya hablamos, menor síntesis de albúmina, vamos a tener menor cantidad de tejido graso y mayor cantidad de porcentaje de agua en ellos. Por ende, en tejido adiposo no vamos a tener mucho tejido adiposo, no se va a acumular los fármacos, vamos a tener mayor disponibilidad de agua, por ejemplo, fármacos hidrosolubles, lo que van a hacer es buscar eso y pues va a ser una mayor distribución de esos fármacos, mientras que si tenemos una menor capacidad de almacenamiento del fármaco, va a haber una mayor concentración de ese fármaco en sangre, permanece más en ese organismo y por ende la probabilidad de que se ejerzan esos efectos va a ser mucho mayor y más en órganos que aumentan perfusión. Por ende, los efectos van a ser un poco más intensos o más rápidos al inicio de las anestesias. Es importantísimo dosificar dependiendo al peso, tamaño y volumen y pues a las tasas que manejemos con el paciente, y evitar dosis repetidas porque no va a ser eficiente si no tenemos proteínas plasmáticas disponibles. En el centro de la regulación, recordemos que ellos son un poco más piel que volumen interno total, por ende van a perder mucho más calor que un adulto, no tienen un sistema termorregulador maduro porque apenas ese sistema nervioso central se está organizando, van a tener menos capacidad de movimientos involuntarios para tratar de compensar esa pérdida de calor, menos grasa subcutánea y me va a alterar mucho el metabolismo en general, lo que me va a causar también que se metabolicen menos todos esos fármacos que estoy ingresando, y por eso es tan importante prevenirle la hipotermia durante la anestesia. Bueno, ya entramos en base a consideraciones farmacológicas. Lo primero es saber qué medicamentos vamos a tener de elección. Como primera medida, siempre nos recomiendan utilizar atropina y glicopirrolato, que son anticolinérgicos. Ellos lo que van a hacer es que nos van a mantener la frecuencia cardíaca elevada y vamos a preservar también nuestro gasto cardíaco.
Por otra parte, también podríamos utilizar fentanilo y lidocaína, opioides, que ellos, como la lidocaína, se pueden utilizar de manera subcutánea en el área donde deseamos hacer como tal las incisiones, y midazolam, que es una benzodiazepina. Importante preoxigenar a los pacientes de 3 a 5 minutos antes, ya que entubarlos es un poco difícil, entonces es muy importante preoxigenarlos para pasar a la inducción. En cuanto a la inducción, utilizamos propofol, que es un anestésico, podemos utilizar también alfazolona y etomidato, que es un agente hipnótico. También podemos utilizar medicamentos por vía respiratoria como es el isoflurano. En cuanto al mantenimiento, seguimos con el porcentaje de isoflurano a utilizar. Podemos seguir utilizando anestésicos vía inhalatoria y es muy importante tener soluciones hipotónicas con dextrosa al 2.5%, ya que estos pacientes no regulan bien su glicemia. Y en cuanto a la analgesia, seguimos utilizando fentanilo, lidocaína y también podemos utilizar remifentanil. En cuanto al proceso de qué contraindicaciones en medicamentos tenemos, el primero es la acepromacina, ya que ella nos genera una pérdida de calor por vasodilatación, una hipotensión que, aunque sean bajas dosis, de igual manera son muy fuertes. Además de eso, tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que ellos nos generan una marcada vasoconstricción, una bradicardia, una disminución del gasto cardíaco y arritmias. Igualmente no son necesarios por lo general. También importante no utilizar circuitos anestésicos cerrados en pacientes menores a 3 kilogramos, a menos que sean modificados para pacientes de bajo peso o volumen, como el sistema de circuito de Vine, que es modificado sin reinhalación. Y en cuanto a la inducción, no podemos utilizar ni ketamina, ni tiopental, ni tampoco tiletamina, que son barbitúricos, porque está reportada una alta mortalidad de cachorros en su manejo. Y en cuanto al mantenimiento de analgesia, no utilizar AINES por la inmadurez tanto del hígado como del riñón, que hace que la duración sea prolongada de este medicamento. En cuanto a la justificación de los medicamentos, lo primero es que en la premedicación y sedación debemos saber que todo medicamento que entra a los pacientes se va a pegar a la albúmina. Si hay baja concentración de la misma, va a haber una baja afinidad de fármacos, entonces esa fracción de fármacos unidos a proteínas va a bajar y lo que va a hacer es que va a aumentar el fármaco libre en el sistema, generando posiblemente una sobredosis que puede atravesar la barrera hematocefálica porque esta es más permeable en neonatos y va a potencializar los efectos del fármaco sobre el sistema nervioso central. En cuanto a la concentración alveolar mínima, puede aumentar en los neonatos y esto a su vez va a aumentar la relación entre la relación ventilatoria alveolar y la capacidad residual funcional, lo que lleva a un aumento de la proporción del gasto cardíaco, lo que nos puede llevar a una reperfusión de los órganos perfundados, a un mayor gasto cardíaco por kilo de peso y a una modificación coeficiente de participación de sangre y gas. Es decir, que también podemos alterar o podemos inducir sobredosis en los fármacos inhalados como el isoflurano. También es importante resaltar que en estos pacientes la intubación es muy difícil porque los tejidos laringeos son muy frágiles, entonces debemos tener cuidado con traumatismo y por eso se debe preoxigenar al paciente. También es muy importante saber que debemos tener un catéter intravenoso viable, evitar la sobrecarga de líquidos, evitar la administración excesiva de heparina y tener permeabilidad del mismo, por lo cual se indica solución salina al 0.9% sin heparina las veces que se necesita dar y siempre tener un ambiente cálido para evitar las hipotermias. También es muy importante conocer y saber que por la proporción que hay de agua junto con grasa, es muy importante tratar de utilizar medicamentos liposolubles en vez de hidrosolubles, ya que los hidrosolubles pueden ser mucho más dañinos en este tipo de pacientes por su capacidad de tener mucha agua. En cuanto a dosis, vías y ajustes de medicación, tenemos la atropina en 0.02 a 0.04 y en cuanto a ajustes nos reportan que es ineficiente en pacientes
de menores de 14 días. También es importante resaltar que el glicopirrolato se da en 0.05 a 0.01 miligramos sobre kilogramo intravenoso o intramuscular y él puede causar bradicardia paradójica, bloqueo antroventricular transitorio tras su administración. El fentanilo se puede dar en bolos de carga de 5 microgramos sobre kilogramo intravenosa o una dosis efectiva con una durabilidad de un bolo único de 60 minutos. Se puede dar intravenoso y se debe dar lento. Este debe ser acompañado con anticolinérgicos por el riesgo de bradicardia y bloqueo antroventricular. Y en cuanto a la lidocaína, como yo lo comentaba, se ha hecho con infiltración o bloqueo local menor a 8 miligramos sobre kilogramo en perro y menor a 4 miligramos sobre kilogramo en gato. Se puede hacer una infiltración local tópica o intravenoso. Es importante que sepamos que los gatos son muy sensibles y más los bebitos, los neonatos. Entonces, siempre vamos a diluirlo en solución salina al 0.9% para evitar ese proceso intravascular y también es muy importante aspirar antes de meter el medicamento. En cuanto al midazolam, tenemos en perros 0.1 a 0.5 miligramos sobre kilogramo y en gatos 0.1 a 0.3 miligramos sobre kilogramo intravenoso, intramuscular o intranasal. Importante en él es que se debe combinar con opioides para que hagan sinergia y podamos utilizar menos cantidad de este medicamento en el ámbito anestésico de estos pacientes. Y en cuanto al propofol, la premedicación es de 1 a 4 miligramos sobre kilogramo y no premedicado de 6 a 7 miligramos sobre kilogramo. Se debe dar intravenoso lento, se debe usar en el extremo inferior porque estos pacientes pues claramente tienen un proceso diferente en cuanto al tema renal y hepático y además de eso se debe titular lentamente durante el proceso. La alfazolona, por su parte, es adecuada en menores de 12 semanas y se puede dar de 2 a 5 miligramos sobre kilogramo. Y además, el etomidato nos puede producir mioclonos, pateo, vocalizaciones. Durante la inducción es preferible dar con benzodiazepinas y se puede dar de 0.5 a 3 miligramos sobre kilogramo en perros y gatos. Bueno, y ya para finalizar y como modo de conclusión, es muy importante que el tutor conozca principalmente 5 aspectos claves de que para que cuando su paciente pues neonato pues ingrese a un procedimiento anestésico se vaya a tener bastante frecuente. En primer lugar, debe comprender la importancia de la valoración preanestésica, ya que esta nos logra como identificar el estado de salud del paciente, los posibles riesgos y complicaciones y adicionalmente si el paciente efectivamente requiere el procedimiento en ese momento o se puede esperar un poco más. En segundo lugar, el ayuno debe individualizarse en cada uno de los pacientes debido pues a la edad tan corta y por, como ya lo mencionaban mis compañeras, debido pues a esa reserva de glucógeno que presentan, que puede llegar a ser muy limitada y digamos que pueden llegar a desarrollar hipoglicemias rápidamente. El tercer aspecto en estos pacientes, como lo mencionaban también mis compañeras, tienen características fisiológicas que los hacen un poco más susceptibles, como la hipotermia, la hipoglicemia y en algunos casos la dificultad que tienen como para acceder a su vía aérea, por lo que requieren pues un cuidado como más especial, que ahí vamos al cuarto punto, que por este mismo motivo deben tener un monitoreo más continuo, ¿cierto? Es indispensable, digamos, un estrecho monitoreo, valga la redundancia, en los parámetros de su frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, la oxigenación para detectar obviamente pues alteraciones en su momento o temprano como para lograr como prevenirlo. Ya por otra parte y finalmente la recuperación debe ser demasiado pues estricta. El paciente no se, o sea, debe permanecer como tal en monitoreo bajo supervisión, mientras pues él se va despertando para que tenga como la temperatura corporal adecuada, la glicemia adecuada y pues todos los reflejos pues normales. En conjunto, digamos que estos aspectos permiten que el tutor pueda comprender de la importancia de su participación en estos pacientes y el seguimiento para que favorezca pues como tal los procedimientos anestésicos en ellos. Muchísimas gracias y Muchas gracias. estaremos pendientes si tienen algún tipo de duda.